Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Chicos, tengo que preguntarles algo muy serio antes de entrar en materia. ¿Están listos para lo que vamos a discutir hoy? Porque honestamente, yo todavía estoy tratando de recuperar el aliento después de ver las últimas imágenes que han sacudido Internet en las últimas horas. Estamos acostumbrados a ver el glamour, los vestidos de gala típicos, esas telas que arrastran por la alfombra roja, pero lo que ha hecho Demet Özdemir esta vez no es simplemente moda, es una declaración de intenciones, es un grito de guerra silencioso que dice, aquí estoy yo y estas son mis reglas. Si pensaban que ya lo habían visto todo de la reina de las comedias románticas y los dramas intensos turcos, prepárense, porque lo que sucedió en la última ceremonia de premios y el terremoto que causó en Instagram ha reescrito las normas del juego. Hablemos claro, Demet no es una novata en esto de dejarnos con la boca abierta, pero su reciente aparición ha sido, sin duda, una de las más comentadas del año. No se trata solo de que haya ganado un premio, que por supuesto es importantísimo y ya llegaremos a eso, se trata de la actitud. La noche de la ceremonia, todos esperaban verla quizás con un vestido largo, tal vez algo con brillos, lo clásico que una estrella de su calibre usaría para recoger un galardón que confirma su éxito en la temporada. Pero no, ella decidió romper el molde. Apareció con una combinación que ha sido calificada por muchos como un golpe maestro de estilo. Estamos hablando de un look masculino, pero con ese toque inconfundiblemente femenino y sensual que solo ella sabe aportar. Imaginen esto: una chaqueta de corte impecable, una camisa que denota seriedad y poder, pero combinada audazmente con una falda de encaje. Sí, han oído bien, encaje. Esa mezcla de texturas, la rigidez de la sastrería con la delicadeza del encaje, creó una imagen visual tan potente que las cámaras no podían enfocar a nadie más. Y no es solo la ropa, amigos, es lo que esa ropa representa. Cuando subió al escenario, el aplauso fue ensordecedor. Y no era para menos. Este premio no es uno más en su estantería, es la coronación de una temporada donde su actuación ha sido simplemente sublime. Los críticos, que a veces pueden ser muy duros, esta vez no han tenido más remedio que rendirse a sus pies. Su interpretación en la serie ha sido tan visceral, tan real, que ha logrado mantener a la audiencia pegada a la pantalla semana tras semana, y este galardón es la prueba física de que su talento va mucho más allá de una cara bonita. Se dice pronto, pero consolidar su lugar entre las actrices más comentadas y respetadas del momento no es tarea fácil en una industria tan competitiva como la turca, pero Demet lo hace parecer sencillo, como si hubiera nacido para estar bajo esos reflectores recibiendo ovaciones interminables. Pero, vamos a lo que realmente hizo explotar mi teléfono y seguramente el de ustedes también: las redes sociales. Ustedes saben que tengo las notificaciones activadas para todo lo que tenga que ver con ella, y apenas publicó las fotos de su look, Instagram colapsó. Con más de 17 millones de seguidores, cualquier cosa que Demet sube se vuelve viral, pero esto fue otro nivel. La sección de comentarios se llenó en cuestión de segundos. Y lo curioso es que no solo eran los típicos emojis de fuego o corazones, la gente estaba realmente analizando su estilo. Leí comentarios que decían cosas como «esto es lo que llamo Zarif Beguklu», que significa elegante y fuerte, o usuarios alabando cómo ha sabido completar su éxito profesional con una imagen que transmite autoridad. «Jero Dulu Hake Diyor», decían otros, afirmando que merece cada premio que recibe. Es fascinante ver cómo su base de fans, que es gigantesca y muy leal, no solo celebra sus logros actorales, sino que validan cada paso que da en el mundo de la moda. Este estilo masculino que eligió no es casualidad. A sus 33 años, Demet Özdemir está en un momento de su vida donde se nota que tiene una seguridad aplastante. Ya no busca complacer a la galería con lo que se supone que debe usar una princesa de la televisión, ella está definiendo sus propios términos. El look de chaqueta y camisa podría haber sido aburrido en cualquier otra persona,
pero en ella, con esa actitud desafiante y esa sonrisa de quien sabe que ha hecho bien su trabajo, se convirtió en tendencia mundial en minutos. Es esa mezcla de la mujer de negocios exitosa con la artista creativa lo que nos tiene a todos fascinados. Y hay que mencionar también la conversación que esto ha generado sobre la evolución de su carrera. Hace unos años la veíamos en papeles más ligeros, más juveniles, y ahora, verla recoger premios con este porte, con esta seriedad estilística pero sin perder su esencia, nos dice que estamos ante una actriz que ha madurado frente a nuestros ojos. El público lo nota, los productores lo notan y, lo más importante, las marcas lo notan. No me sorprendería que después de este golpe de efecto, veamos muchas más portadas de revistas y campañas de moda intentando replicar este estilo masculino chic, que ella ha defendido tan bien. Incluso se escuchaban rumores en los pasillos de la ceremonia de que muchos otros actores y actrices se acercaron a felicitarla no solo por el premio, sino por lo valiente de su elección de vestuario. En un mar de vestidos de noche, ella fue el faro de originalidad. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace a una verdadera estrella. No seguir la corriente, sino ser la corriente. La forma en que combinó ese atuendo para la noche de premios demuestra que su inteligencia no se limita a memorizar guiones. Tiene una inteligencia visual y de marketing personal que es envidiable. Así que en resumen, tenemos a una Demet Özdemir que no solo arrasa con su actuación dramática, llevándose los premios más prestigiosos y recibiendo ovaciones de pie que duran minutos, sino que también tiene la capacidad de paralizar el tráfico digital con una simple foto en Instagram. Es la combinación letal de talento puro y un sentido de la moda que rompe barreras. Esa falda de encaje con la chaqueta no fue solo ropa, fue un mensaje. Soy poderosa, soy femenina y soy la mejor en lo que hago. Y sinceramente, no podríamos estar más de acuerdo. Nos encanta verla así, empoderada, feliz y, sobre todo, reconocida por su arduo trabajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó este cambio de estilo más masculino y serio o prefieren verla con los vestidos de gala tradicionales? ¿Creen que este premio marca un antes y un después en su carrera internacional? La caja de comentarios es toda suya, quiero leer sus teorías y opiniones, porque sé que ustedes son tan detallistas como yo y seguro notaron algo que a mí se me escapó. Os prometo que leeré vuestras respuestas, porque este debate da para mucho. Y ojo, si esto es lo que ofrece en una gala, imaginaos lo que prepara para sus proyectos internacionales. No le quitéis el ojo de encima, es un auténtico huracán imparable. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.